Periódico La Voz Sindical. Periódico La Voz Sindical. Las noticias, novedades desde la óptica sindical. Muy buenos días a todos ustedes. De la reubicación laboral en las empresas del Estado. Como es de conocimiento, el menoscabo de la salud del trabajador en su entorno genera enfermedades consecuentes del trabajo, que se traducen en incapacidades y su posterior pérdida de capacidad laboral en algunos casos. Con referencia a esto, la legislación en Colombia a las enfermedades laborales y de origen común se encuentran en la Ley 100 de 1993. Y en esta misma ley se encuentra el Sistema General de Riesgos. Un trabajador en estado de incapacidad a nivel de reconocimiento constitucional se encuentra bajo la figura de lo que se denomina un sujeto de protección especial. Este mecanismo protege al trabajador de diferentes circunstancias que el patrono tome decisiones arbitrarias, como por ejemplo un despido injustificado, una discriminación laboral por su estado de incapacidad, la reubicación laboral acorde a sus condiciones. En esta se incluye también el trabajo en casa, el teletrabajo o el trabajo remoto. Como sujeto de protección especial, el trabajador, esto está bajo el convenio C-111 de la OIT, el cual está ratificado en Colombia con la Ley 22 de 1967, que establece que todo Estado se obliga a llevar y formular una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación. La Ley 82 de 1988 es la que aprueba el convenio 159 de la OIT para la readaptación profesional y el empleo para personas. La ley anterior se desarrolla a través del decreto 2177 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que contempla en el artículo 16 que todos los empleadores públicos o privados están obligados a reincorporar a los trabajadores inválidos en los cargos que desempeñaban antes de producirse la invalidez, si recuperan su capacidad de trabajo, en términos del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, la existencia de una incapacidad permanente parcial no será obstáculo para la reincorporación, siempre que los dictámenes médicos determinen que el trabajador puede continuar desempeñándolo. Y este dictamen médico, ¿quién lo emite? Un médico laboral o la Junta de Calificación de Invalidez. Es la única autoridad en Colombia que determina esos estados de pérdida de capacidad laboral o de incapacidad permanente. En el artículo 11 del decreto define la rehabilitación profesional o readaptación laboral como el proceso continuo y coordinado que prepara a la persona inválida para que alcance una mayor independencia, autonomía e integración a la actividad laboral, social, en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y responsabilidades, a través de las etapas de evaluación, orientación, adaptación, formación y ubicación laboral. El artículo 13 de la Constitución Política de 1991 consagra la protección especial para las personas en condición de debilidad manifiesta. En el artículo 25 establece que el trabajo es un derecho y una obligación social. Y el artículo 47 establece que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Finalmente, el artículo 54 determina la obligación del Estado y los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, propiciando la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizando a las personas con limitaciones el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Asimismo, la Ley 361 de 1997 consagra medidas de protección de las personas en situación de discapacidad y mecanismos de integración social de las mismas. Esta ley en su artículo 18 menciona que toda persona en situación de discapacidad que no haya desarrollado al máximo sus capacidades
o que con posterioridad a su escolarización hubiera sufrido la discapacidad, tendrá derecho a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. Para estos efectos, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional, establecerá los mecanismos necesarios para que las personas en situación de discapacidad cuenten con los programas y servicios de rehabilitación integral en términos de readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los instrumentos que le permitan autorrealizarse, cambiar la calidad de sus vidas, así como intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad. En ese mismo sentido, el artículo 26 de la dicha ley consagra una protección en materia de desvinculación laboral para las personas en situación de discapacidad, que reza de la siguiente manera. Artículo 26. No a la discriminación a persona en situación de discapacidad. En ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones que hubiere lugar, de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. La Ley 1618 de 2013, según su artículo 1, tiene por objeto garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad a través de medidas de inclusión y acciones afirmativas que permitan a dichas personas, bajo un marco de responsabilidad, corresponsabilidad, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Finalmente, la Ley 1752 del 2015, que modifica la Ley 1438 del 2011, consagra en su artículo 1 que tiene por objeto sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás. Continuando con la reubicación laboral, el empleador deberá seguir algunas pautas, pero antes de todo esto, uno de los deberes de los empleadores dentro de la relación de trabajo es reubicar a los trabajadores que presentan alguna discapacidad o alguna condición de debilidad manifiesta, pues el derecho al trabajo presenta una connotación de fundamental. El empleador que no reubique o conserve el empleo a su trabajador incurre en un acto de discriminación. Entre los principios mínimos laborales enunciados por el artículo 53 de la Constitución se encuentran la estabilidad en el empleo, la remuneración mínima vital, la seguridad social y la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos. Además, dicha norma obliga al empleador a respetar la protección que la ley otorga al trabajador a causa de su posición de debilidad. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: remuneración mínima vital y móvil, proporcionalidad a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad del empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Respecto al derecho de la reubicación laboral, el artículo octavo de la ley 776 del 2002, esa ley está el del 2002, establece que el empleador se encuentra obligado a reinstalar en la entidad a sus trabajadores incapacitados parcialmente. Ha existido prevaricato por ahí en alguna dependencia de la entidad con este asunto de los trabajadores incapacitados que se encuentran por ahí de un lado para el otro
que han sido discriminados laboralmente. Ojo, asimismo, según lo ordena la norma, estos deben ubicarse en el cargo que desempeñaban o en uno que les permita desarrollar alguna función dentro de la empresa. Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba, proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios, además de sus prebendas. En su sentencia 269 del 2010, la Corte Constitucional interpreta la anterior disposición como un sustento en que, debido a la disminución física que padezca el trabajador, se hace necesario, sobre la base del principio de solidaridad y de los derechos al trabajo, la dignidad y la igualdad, que la persona discapacitada pueda continuar, ya sea con la misma labor que venía desempeñando o en una de similares características, acorde los criterios mínimos de reubicación que el empleador debe tener en cuenta. El empleador debe conservar todos los beneficios que el empleado disfrutaba antes de su incapacidad parcial, con el fin de acatar el principio de igualdad para todos los trabajadores. De igual manera, el empleador garantizará la permanencia en el cargo de dicho empleado, a menos que se configure alguna de las causales para terminar el contrato de trabajo por justa causa, enunciadas en el artículo 62 del Código de Sustantivo del Trabajo, o que éste sea desvinculado mediante una autorización otorgada por el Ministerio de Trabajo, como lo exige el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Asimismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo. ¿Y quiénes son los indicados para hacer demostrar que eso es incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar? Muy sencillo: un médico laboral o la junta de calificación de invalidez es la que emiten esos juicios. Nadie más los puede emitir. El Departamento Administrativo de la Función Pública especificó que si un servidor público tiene alguna limitante física, puede ser reubicado en otro puesto de trabajo, ya que el artículo 13 de la Constitución Política determina que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición física se encuentren en circunstancia de debilidad. También mencionó sobre el mismo tema el pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-1040, proferida el 27 de septiembre del 2001, indicando que el beneficio de protección laboral reforzada se ha extendido a todos aquellos que padecen deterioros en su estado de salud y que comprometen su desenvolvimiento funcional, por lo que el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo en el que el servidor pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente garantiza el derecho a la estabilidad laboral de los empleados. Con referencia a las limitaciones físicas por prescripción médica, surge la obligación del empleador de asignar funciones acordes con su estado de salud o reubicar al trabajador con limitaciones físicas en un cargo compatible con sus capacidades y aptitudes según las recomendaciones médicas, sin desmejorar su condición salarial y sin que se desnaturalice la finalidad del empleo. Ahora bien, vamos a echarle una pequeña mirada a la sentencia que se enuncia. Mediante la sentencia T-1040 proferida el 27 de septiembre del 2001, se indica los siguientes derechos en cuanto al derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Primero, derecho a la dignidad humana del trabajador por sufrir una disminución de su capacidad física. La obligación de los empleadores de abstenerse de impartir órdenes que afecten la salud de sus empleados implica una restricción general en el ejercicio de una prerrogativa legal de los empleadores, por virtud del respeto que estos deben a la dignidad de sus trabajadores. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, el respeto por esta dignidad implica además el deber de reubicar a los trabajadores que durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física. Derecho al trabajo.
Aspectos determinantes para reubicación por condiciones de salud. El alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito del cual opera el derecho. Para tales efectos resultan determinantes al menos tres aspectos que se relacionan entre sí. Primero, el tipo de función que desempeña el trabajador. Dos, naturaleza jurídica. Tres, la capacidad del empleador. Si la reubicación desborda la capacidad del empleado o se impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin embargo, este tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación. Derecho al trabajo, reubicación previa, capacitación. En algunos casos, el derecho a la reubicación en un cargo compatible con las condiciones de salud del trabajador no se limita al simple cambio de funciones. Para garantizar el ejercicio real de este derecho, la reubicación debe estar acompañada de la capacitación necesaria para que el trabajador se desempeñe adecuadamente en su nueva labor. Así, el artículo 54 de la Constitución se refiere específicamente a las obligaciones que le competen al Estado y a los empleadores en lo que se refiere a la habilitación profesional y técnica y a la obligación de garantizarla a los disminuidos físicos, el derecho al trabajo de acuerdo con sus condiciones de salud. Por supuesto, una persona que ha sido reubicada de su puesto normal de trabajo como consecuencia de una disminución física requiere capacitación para desempeñar sus nuevas funciones, de tal modo que en este caso el demandante o la demandante de esta sentencia requería ser capacitada para esta nueva labor. Derecho a la estabilidad laboral reforzada del discapacitado. Protección. El legislador ha dispuesto una garantía de estabilidad laboral reforzada a las personas con discapacidades, disponiendo que para despedirlas el empleador requiere un permiso previo del Ministerio del Trabajo. Así se garantiza que el sistema jurídico no avale indiscriminadamente el despido de una persona por su discapacidad, impidiéndole a esas personas desarrollar el resto de sus facultades físicas. Derecho a la salud del trabajador. Omisión del empleador para reubicar y capacitar a trabajadora disminuida físicamente. Terminación unilateral del contrato de trabajo. Facultad de empleador no es absoluta. La falta de interés de la empresa por atender los particulares requerimientos de salud de las demandantes, pese al conocimiento que tenía de su estado, llevan a esta corporación a la inclusión de que el despido se efectuó como consecuencia de que la empresa no quiso asumir correctamente el deber de reubicar y capacitar a la demandante en un puesto de trabajo con funciones aptas para su condición de salud y prefirió terminarle unilateralmente el contrato de trabajo, abusando de una facultad legal para legitimar su conducta omisiva. Esta corporación no puede convalidar dicha conducta sobre pretexto de garantizar la facultad del empleador para despedir sin justa causa a sus empleados. La protección constitucional de los derechos subjetivos, en este caso el del despido, está limitada por la proscripción del abuso de los derechos de las demás personas. En este caso se trata del derecho a un trabajo en condiciones dignas y a la protección de los disminuidos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos? Según Luigi Ferrajoli, 2004, ha postulado la siguiente definición de derechos fundamentales que le da cabida a todas las generaciones. Son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestaciones o negativa de no sufrir lesiones, adscrita a un sujeto por una norma jurídica, por estatus, la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y autor de los actos que son ejercicio de estas. Como hemos continuado con estos asuntos de la estabilidad laboral reforzada, es pertinente dar a conocer la sentencia de tutela número 328 del 2022, Corte Constitucional, 19 de septiembre del 2022, en la cual el demandado fue el Ministerio de Defensa y del Derecho. En esto se debatió el derecho a la estabilidad laboral reforzada en el régimen de las fuerzas militares por pérdida de capacidad laboral permanente,
por deterioro del estado de salud y lo reitera la jurisprudencia. La actora adujo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al ser desvinculada de las Fuerzas Armadas después de que se le determinara que tenía una pérdida de capacidad laboral del 12% y que se le considera no apta para ser reubicada por no tener las competencias laborales o profesionales necesarias para realizar una función administrativa, docente o de instrucción propia de la institución militar. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad y su derecho a la estabilidad laboral reforzada. También se reiteran las reglas sobre los límites al régimen laboral dentro de las fuerzas militares y el derecho de permanencia de sus integrantes. Se confirma la decisión de instancia que protegió el derecho a la estabilidad laboral reforzada y en virtud de ello se deja sin efectos el acto administrativo mediante el cual se retiró a la peticionaria del servicio activo de la Fuerza Aérea Colombiana y se imparten varias órdenes conducentes a hacer efectiva la garantía constitucional tutelada. En cuanto a la pérdida de capacidad laboral, ese es un porcentaje que se emite por un médico laboral o en su defecto por la Junta Médica de Calificación Laboral, bien sea del orden departamental o del orden nacional, según se requiera. Entonces, dependiendo de estas pérdidas de capacidad laboral, donde digamos la máxima pasa del 50%, es decir, que es una persona que ya perdió casi toda su movilidad y otros factores, entonces así mismo se determina. Pero en algunos casos, cuando estas pérdidas de capacidad laboral no alcanzan al 50%, pues se podría considerar que la persona tiene todavía aptitud para laborar. Y como ya lo hemos visto en las sentencias anteriores y en todo lo que se ha expuesto, pues de lógico que el asunto de la reubicación laboral por parte del empleador es un tema que nos concierne íntegramente a todos. Entonces es pertinente que el empleador esté revisando estos procedimientos porque realmente se ha visto personal de la entidad que ha sido discriminado por sus condiciones físicas. Son ejemplos de derecho subjetivo, la libertad de expresión y o de culto, los derechos familiares que establecen vínculos entre los ciudadanos, el derecho a la propiedad, al libre ejercicio de la política, a la libre asociación. Los otros son los códigos penales, civiles y de orden público que rigen la conducta ciudadana, las leyes que pues sean de carácter militar y las normativas de tránsito, responsabilidad fiscal, etcétera. Según la síntesis de la decisión de la tutela que se acaba de exponer, la Sala encontró que el Ministerio de Defensa Nacional violó el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del, del funcionario. Lo anterior porque la entidad retiró de manera permanente al accionante con base en un dictamen de pérdida de capacidad laboral del 12%. En este sentido, la Sala reitera las reglas que la Corte Constitucional ya ha aplicado en casos similares, en particular aquella que señala que una persona que sea diagnosticada con una incapacidad parcial permanente goza de una estabilidad laboral reforzada que debe ser respetada por su empleador. Por otro lado, la Sala también reitera que el caso específico de las fuerzas militares, en cualquier situación donde uno de sus integrantes presente una pérdida de capacidad laboral menor al 50%, lo que se debe priorizar es la reubicación de la persona y no su desvinculación. Por ende, lo que resuelve la tutela es que revoca la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Quinta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual se negó el amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral de la servidora pública. En consecuencia y con fundamento en las consideraciones de esa providencia, confirmó la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Civil del circuito en ejecución de sentencias de Bogotá, el 1 de febrero del 2022, en el sentido de proteger el derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante. La otra resolución fue que en consonancia con el numeral anterior dejó sin efecto la resolución por la cual retiraron a la servidora pública de las fuerzas militares o específicamente de la Fuerza Aérea Colombiana.
Y la última fue, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que dentro de 7 días hábiles, a partir de que se notificó el fallo, deberían de reintegrar a la servidora pública a la Fuerza Aérea Colombiana y por lo tanto deberá reubicarla con el fin de que se desempeñe una actividad o labor que se adecue a las recomendaciones de medicina laboral, así como que tenga en cuenta su escolaridad y destrezas. Y de ser necesario, la entidad debe proveer ajustes razonables para el desempeño de la actividad y capacitar a esta servidora pública para asumir nuevas labores. La reubicación deberá garantizar una remuneración mensual igual o mayor al salario que estaba recibiendo la señora servidora pública al momento de su retiro. De igual modo, en el mismo periodo de tiempo, la entidad deberá cancelar en favor del accionante las prestaciones sociales y salarios dejados de percibir por ella durante el tiempo que se mantuvo su retiro de la institucional. Y ordenó al Tribunal Médico Laboral Militar y de Policía que dentro de los 3 días hábiles contados a partir de la notificación de ese fallo, le practique a la señora servidora pública una valoración médica integral que permita establecer los ajustes razonables y otras medidas necesarias para el desempeño de sus nuevas funciones. Como ya se mostró con esta información, la pregunta que nos surge es sobre la famosa carta de procesos que tiene la entidad. ¿Realmente sí se están cumpliendo todos estos requisitos o simplemente la entidad está haciendo acciones de prevaricato porque existen muchos servidores públicos que hasta el momento han sido o hemos sido discriminados